Buenas tardes a todos. Ya es tiempo de empezar y también para poder terminar que a buena hora. Vamos a pedirle a Toto y Martina del Movimiento de Renovación Carismática aquí en la diócesis que nos ayuden con la oración. Vamos a escucharlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Toto y Martina. Buenas tardes. Hoy esta tarde, noche, nos vamos a poner en la presencia de Dios. Nos vamos a disponer. Con la tía. Vamos a ponernos en su presencia y pedirle que nos dé el Señor discípulo, oídos de discípulos, que estemos atentos a su palabra. Nos disponemos hoy esta noche en su bendita presencia y en su palabra. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, este será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, Señor, hoy esta tarde, noche, queremos darte las gracias por esta bendita palabra, Señor, donde hoy nos invita, Señor, a hacernos esos niños, Señor, que tú necesitas y que invitas para el servicio, para el trabajo del reino de los cielos, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos regreses esa inocencia que hemos perdido. Pedirte, Señor, que nos hagas sencillos y humildes, Señor, para poder acogerte, Señor, en el hermano. Hoy esta tarde, Señor, que nos has convocado en esta tema, reunión y renovarnos en este plan pastoral. Queremos pedirte, Señor, que vengas a nosotros. Queremos invitarte a que vengas a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana, Señor. Que te hagas presente en esas cosas sencillas, Señor, que vamos viviendo día a día. Queremos, Señor, pedirte que te quedes con nosotros, que entres a nuestro corazón, Señor, para que sea transformado con tu fuerza, Señor, con tu amor. Hermanos, hoy, esta tarde, el Señor nos ha hablado de una manera tan sencilla, Señor, que nos hagamos niños para que quitemos todo aquello que nos estorba, que nos hemos llenado y que nos estorba para caminar hacia donde Él nos está invitando, a la santidad. Hoy, Señor, queremos pedirte tu luz, que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para que nosotros te acojamos, para que te acogemos, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en el hermano principalmente. Nos invitas a trabajar, Señor, en tu reino, en ese reino de paz, de amor, de justicia, Señor. Y queremos renovarnos con estas enseñanzas del plan pastoral, Señor. Muchas gracias, Señor, por este momento, por tu bendita palabra, Señor. Queremos ser esos niños en tus brazos, ser moldeados por tus manos amorosas, Señor. Gracias, Señor, por el amor tan grande que nos tienes y por habernos convocado. Tú eres el centro de nuestra vida. Bendito seas, Señor.
Gracias. Amén. Gracias. Entonces yo ya estoy listo para continuar. Hasta donde ahorita llevamos, quienes tienen sus libros del Plan Diocesano Pastoral, en el libro número 1 tenemos la realidad en su perspectiva estática y dinámica. Ayer concluimos la perspectiva estática, dedicamos 2 días. En el libro 2 tenemos el problema fundamental en su primera aproximación y también la realidad en su perspectiva dinámica, es decir, una visión retrospectiva, un pronóstico a futuro. Teniendo el análisis de condicionamientos de la realidad y sus relaciones, es lo que ya tenemos, entorno, contorno, correlaciones, todo esto en una actitud de amor a la verdad. Nada más quiero hacer aquí una pequeñita aclaración. El contorno, es decir, el contexto, no es únicamente la realidad social. Lo que nos va a dar a nosotros la definición de el contorno es aquello que yo les dije, que para ponernos a hacer un plan, un proyecto, una planeación, hemos de tener en cuenta primeramente el objeto de la planeación, delimitarlo, y luego el objetivo que queremos, para luego elegir el método con el cual lo vamos a hacer. Lo que nos va a dar a nosotros el contexto es la delimitación del objeto. Por ejemplo, si yo voy a hacer planeación solo de un aspecto del conjunto, por ejemplo, Parroquia Espíritu Santo, el contexto no solamente va a ser la realidad social, el contexto o contorno también va a ser en su conjunto la diócesis de Tepic, ¿verdad? Porque no solamente, yo solamente estoy tomando una parte, lo demás tiene correlaciones, pero no estoy dedicado al conjunto. Entonces, eso es lo que me va a dar a mí el contorno o el contexto, dependiendo de la delimitación del objeto que yo voy a planear. En este caso estamos nosotros viendo la planeación pastoral para la diócesis de Tepic. Y el día de hoy vamos a ver la realidad que ya tenemos en su perspectiva estática. Ahora la vamos a ver en su perspectiva dinámica de pasado y de futuro. Voy a compartir pantalla. Bien, estamos en el hoy. Vamos a ir al ayer en su dimensión o perspectiva dinámica de esta realidad. El hoy es la visión descriptiva del conjunto de la situación de la diócesis. Ya nos la dio a nosotros el entorno. Es todo lo que queda dentro de la diócesis de Tepic. El contorno es todo lo que queda fuera de diócesis de Tepic. Les decía, si yo defino o si yo digo, lo que yo quiero es planificar nada más la parroquia Espíritu Santo, entonces solo la parroquia Espíritu Santo va a quedar dentro del círculo rojo. Todo lo que queda fuera, que no es parroquia Espíritu Santo, se convierte en contorno o contexto. Así, por ejemplo, si yo voy a planificar la parroquia Espíritu Santo, la diócesis en su conjunto pasa a ser parte del contorno. En la visión retrospectiva, que es lo que vamos a ver, a comenzar con esto el día de hoy, vamos a analizar las causas o antecedentes históricos que nos han llevado a esta realidad y luego vamos a escudriñar en estas causas la búsqueda de tendencias hacia dónde, cómo se fueron configurando, cómo se fue configurando esta realidad, qué líneas fueron fortaleciéndose en esta realidad para llegar hasta donde estamos el día de hoy, buscar tendencias.
Y luego el pronóstico en esta perspectiva dinámica es ver hacia el futuro desde la tendencia fundamental, es decir, ya en cada componente vemos hacia dónde tiende. Por ejemplo, hacia dónde nos lleva la pastoral comunitaria. Así como la estamos realizando, nos lleva a esto. ¿Qué hay de fondo? ¿Cómo se fue configurando esta pastoral comunitaria y todo en sus interacciones? Ya vimos en el presente cómo se fue configurando para, desde la búsqueda de tendencias, definir una tendencia fundamental, así como desde las insatisfacciones llegamos a la aproximación primera del problema fundamental. Ahora desde las tendencias históricas vamos a buscar una tendencia fundamental, porque esa nos va a dar a nosotros una perspectiva de futuro. Es decir, si todos estos condicionamientos nos han llevado a esta realidad y se ha venido realizando en distintas etapas de esta manera, entonces la tendencia fundamental va a seguir en el futuro. Bien, pasamos a la visión retrospectiva de la realidad. Es ver en la historia el conjunto de factores que generan la situación presente. Es descubrir cómo a través de la historia se trató de responder o no responder a la problemática del hoy. O si por el contrario esta problemática se fue agudizando, casi como en una gráfica, cómo fue subiendo y bajando la problemática que nos ha llevado a esta realidad actual. No se trata de contar la historia, solamente vamos a leer la historia y a descubrir en ella cómo se genera la situación actual, cómo se fue generando. Lo que se pretende es recordar los antecedentes históricos que han influido en la situación actual dentro de un marco de tiempo. Ya sabemos que hay una visión o un sentido teológico espiritual. ¿Con qué visión teológica vamos a hacer nosotros esta visión retrospectiva? Bueno, pues dentro de la palabra de Dios nos queda a nosotros claro al presentar la genealogía de Jesús, cómo Él es el esperado y cómo se demuestra que Él ha llegado al presente desde un origen. Por ejemplo, San Mateo define de una manera la genealogía de Jesús, San Lucas la define de otra manera. Entonces, estas genealogías, al narrar el nacimiento de Jesús, recogen y expresan que la historia se asume y desde dónde se asume. Por ejemplo, San Mateo la pone desde Abraham. En cambio, San Lucas se va hasta, concluye diciendo, y que viene de Adán, y Adán es hijo de Dios. ¿Ya? Es decir, San Lucas se va todavía más atrás en la etapa de asumir o ver la historia y cómo todo esto fue configurando hasta llegar al presente. Toda persona y comunidad es deudora de su pasado y de los condicionamientos que esto implica. Cuando alguien luego de repente resulta con algunos problemas emocionales, muchas veces luego el psicólogo, el psiquiatra empieza a husmear en su pasado para ver qué condicionamientos tiene y le llevaron a vivir, a llegar hasta esta realidad actual en que está. Nosotros desde la fe sabemos que cualquier historia personal o colectiva no es meramente historia humana. En ella se realiza ya la historia de la salvación. Con ojos de fe podemos descubrir en esa historia de mirada al pasado, podemos descubrir la acción continuada de Dios. Todo lo conduce para el bien de aquellos que ama. Y una acción con la que siempre es posible colaborar. Aquí, en cuanto a la actitud espiritual con la cual asumir este paso, es saber que Dios nos llama a colaborar, aunque de igual manera, aunque nos llama, debemos oponernos nosotros
la acción de Dios en la historia. Bien, ¿con qué actitudes? Primero, una actitud de comprensión. Me acerco a mi historia porque busco comprender el presente. Es propio del amor que alguien no se contente con tener una noticia exterior de lo que hoy ocurre, sino que quiere ir al porqué profundo de las cosas. Asumir desde una actitud benévola la historia, comprender por qué y cómo las cosas han llegado a este estado en el cual se encuentran. De la realidad que bajo tantos aspectos podría parecer inaceptable, hasta escandalosa, asumirla con una actitud de benevolencia. También con paciencia, a soportar la lentitud con que se dan las transformaciones. Aquí entra, por ejemplo, eso que decimos mucho, los tiempos de Dios son perfectos. Pero si somos colaboradores en la obra de Dios, podemos nosotros ya sea retrasar o llevar adelante los tiempos de Dios con fortaleza y constancia, actitud espiritual de fortaleza y constancia, para contribuir eficazmente a esas transformaciones. Bien, ¿con qué pasos se va a realizar esta mirada retrospectiva? Bueno, las causas, los antecedentes. Pero hacer un listado de los antecedentes que influyeron en la aparición de la situación actual. Ordenarlos cronológicamente por etapas. ¿Ya? Hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Ordenarlos cronológicamente después de haber hecho la lista. Reflexionar para descubrir los periodos o tiempos en los que se trató de dar solución al problema y también aquellos tiempos o periodos en donde el problema se agudiza y redactar al final el material describiendo las características que determinaron esa historia para llegar a la situación actual. Bien, se haría de esta manera, con una ficha de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a tener presentes para el listado de la historia? Los hechos o causas que nos llevaron a este presente, tanto en lo social, tanto a nivel mundial como nacional y local. Lo eclesial también. Causas en lo mundial, la Iglesia Universal, la Iglesia Mexicana, la Iglesia Diocesana. ¿De qué etapa? ¿A qué etapa? Vamos a definir las etapas en las cuales se dieron estos hechos que nos llevaron a esta realidad actual. Bien, eso sería como tener una panorámica de la historia. Ahora, al tener esta panorámica por las etapas, vamos a buscar las tendencias en cada una de estas etapas. ¿En qué consiste? Consiste en que esos datos que ya tenemos en el listado por etapas, vamos a ver las tendencias presentes en cada etapa, los hechos mencionados en el listado, hacia dónde tienden. Luego, hay que interpretar esas tendencias para definir una tendencia fundamental. Es decir, en cada etapa sacamos nosotros una tendencia. Es decir, ¿qué fue lo que fue impulsando la historia del pasado, fundamentalmente, para llegar al presente en cada etapa? Entonces, una vez teniendo la tendencia en cada etapa, vemos debajo de cada etapa, de cada tendencia surgida de cada etapa, cuál sería la tendencia fundamental, es decir, la que está presente en todas las etapas.
Esto es la base para hacer el pronóstico. Si tenemos nosotros ya definida la tendencia fundamental, ya vamos a tener una perspectiva de futuro. ¿Por qué? Porque la tendencia, si la hemos venido viendo cómo en las distintas etapas ha venido transitando, no la vamos a frenar en seco. Entonces, vamos nosotros desde la tendencia fundamental, teniendo como base eso, a hacer un pronóstico de futuro. Cómo, siguiendo esas mismas líneas, vamos a tener una realidad para el día de mañana, es decir, en el futuro. Y con eso terminaría la visión retrospectiva. Habiendo definido la tendencia fundamental, vamos a ver desde la tendencia fundamental cuáles serían los escenarios del futuro. Se refiere al desarrollo de eventos generalmente probables. No estamos totalmente seguros de que así va a ser, pero por la tendencia fundamental que brota de las tendencias de cada etapa, nosotros vamos más o menos a dilucidar hacia dónde nos lleva eso. Son futuros generalmente probables. Representa este pronóstico juicios razonados sobre algún resultado particular que se cree el más adecuado para servir como base de un programa de acción. Es decir, si yo tengo en cuenta hacia dónde tiende el futuro y yo quiero incidir en el futuro, pues ya tengo la base para un programa de acción. Bien, esto es una luz nueva que viene de los futuros previsibles en su evolución. Estamos, les decía, en la perspectiva dinámica de la situación. Entonces, ya, si tengo la tendencia fundamental, ya tengo una luz nueva que viene de los futuros previsibles en su evolución. Esto me lleva para allá. Entonces, ya tengo previsto cómo puede evolucionar hacia el futuro esta misma tendencia. Esto me permite a mí no dejarme sorprender por lo que se viene, por no prevenir. ¿Qué dice el dicho? Hombre prevenido vale por dos. Si nosotros hemos identificado la tendencia, pues ya sabemos más o menos hacia dónde va apuntando el futuro. Esto me permite también pensar en cuanto puede acontecer para saber qué acciones se pueden realizar. Esto me permite a mí, ya con una visión así, calcular las alternativas de futuro probables, pensar de antemano qué acciones podrían ayudar mejor a la dilatación del reino de Dios. Por ejemplo, hay varios ejemplos en la Biblia, pero está aquí, por ejemplo, la parábola del sembrador presenta 4 probables o posibles futuros, ¿verdad? La semilla que cae en el camino, la semilla que cae entre las piedras, la semilla que cae entre los abrojos y la semilla que cae en la tierra buena, ¿verdad? Ya allí hay se calculan alternativas. Una, en sentido también negativo, por ejemplo, el administrador astuto. ¿Qué voy a hacer ahora que me van a quitar la chamba? Ay, ya sé. Empezó a llamarlo. ¿Cuánto debes? Pues rápido, haz un recibo por menos para tener quien lo reciba cuando se quede sin trabajo, porque dice, ya estoy viejo para trabajar y luego para pedir limosna me da vergüenza. Entonces está previendo, calculando las alternativas de futuro. Y ya en esa del administrador astuto, pues ya está poniendo en acción cuando dice, a ver, pues hay que corromper, hay que hacer recibos que favorezcan a los deudores, para que luego ellos después me paguen el favor. Entonces, si yo tengo ya calculadas las alternativas, me prepara a mí para una acción posterior. Es decir, ya más o menos tengo visualizado qué voy a hacer hacia adelante. Y me ayuda a conocer con más profundidad el presente en su valor de germen. Es decir, el presente es ya la semilla para una nueva realidad, para un futuro posible
deseable. ¿Con qué actitudes me voy a acercar a este pronóstico? En primer lugar, contemplar el presente como un desafío. Con prudencia práctica. Es decir, no me voy a lanzar como el borras. Prudencia práctica. Discernimiento en la acción. ¿Qué es lo que más conviene de acuerdo a las tendencias y a la tendencia fundamental? Con sabiduría para dar con las posibilidades que permitan un desarrollo alternativo. Evitar las tentaciones, con esa actitud también evitar tentaciones de inmediatismo. Ya quiero que cambie esa situación de hoy a mañana. Voy a frenar en seco las tendencias y la tendencia fundamental y a partir de mañana la realidad va a ser otra. Es evitar la tentación del inmediatismo. Evitar la improvisación. Ay, pues es que, no, pues tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Ya mañana lo voy a hacer. Lo voy a avisar el domingo en todas las misas para que decir que ya mañana empieza esta acción en la realidad actual. Evitar la tentación de la improvisación. Evitar la tentación del refugio cómodo. Ay, pues ni modo, no, así como estamos haciéndolo, así estamos bien, así hay que seguirle. Evitar la tentación del refugio cómodo. Evitar la repetición de lo trillado. Ay, esto lo hice allá en la otra parroquia. Voy a ver si en esta parroquia funciona. Bien. ¿En qué metodología hacer esto? El pronóstico. En la elaboración del pronóstico se procede así. Así como vimos la perspectiva o la retrospectiva a través de etapas, en un listado por acontecimientos en cada etapa. Entonces aquí vamos a tener en cuenta la tendencia fundamental del dinamismo histórico. Habíamos dicho la tendencia fundamental. Entonces se describe la situación previsiblemente. A ver, con esta tendencia, de aquí a 20, de aquí a 30 años, si no intervienen nuevos factores, con esta tendencia, ¿cómo será la realidad de aquí a 20 o a 30 años? Teniendo en cuenta siempre esa tendencia fundamental, anunciar principales alternativas de acción con las cuales se puede enfrentar la tendencia y describir las situaciones que previsiblemente se darían como resultado de cada una de esas alternativas. Si hago esto, si incido en esto, probablemente el resultado va a ser este. Entonces, describir previsiblemente situaciones que se darían de acuerdo a la acción que se implementaría en esta realidad de aquí a unos 20 o 30 años. Si es el caso, se explicitan también subalternativas o variantes posibles y sus previsibles consecuencias. Es decir, alternativas que probablemente no son de la tendencia fundamental, pero sí es una tendencia que si no es fundamental, pero viene también presente en las etapas del pasado. Hecho este paso, se refiere más bien a la tendencia fundamental y por ello al conjunto de la situación, se sigue también el mismo proceso para todos los campos específicos. ¿Cuáles son los campos específicos? Los niveles de acción en la pastoral familiar, comunitaria, en lo sectorial, en los servicios, en los ministros, en las estructuras de apoyo. ¿Ya? Bien, luego, resultado de esta fase, de haber tenido ya los campos específicos, será contar con un conjunto de situaciones previsibles y de probables modos de actuar ante ellas. Las consecuencias que se seguirán de tales modos de actuar.
Será un cuadro de referencia que ayudará a tomar las opciones convenientes en el momento oportuno. Es decir, si yo tengo en el horizonte el reino de Dios, de acuerdo a lo que descubrí en esta situación del problema fundamental y de las tendencias históricas, ¿cómo voy yo a impulsar con las acciones el reino de Dios? Y voy a tener no solo una acción, voy a tener varias opciones que me van a ir dando a mí la perspectiva o la posibilidad de actuar en los diferentes escenarios con los que va evolucionando la situación. Y esperando que esté más o menos comprendido el aspecto o perspectiva dinámica de la historia, en conclusión, de la situación, en conclusión, la situación presente es el punto de partida de cada plan específico, con el cual se puede pasar a otra situación. ¿Por qué? Porque me da una nueva comprensión del presente. Si se acuerdan, cuando estábamos haciendo también, viviendo el sínodo diocesano, nos pidieron hacer la historia de cada una de las parroquias. En ese momento yo estaba en la parroquia de Mezcaltitán. Entonces, al ver el presente en su realidad dinámica del pasado, me ayudó a comprender a mí, por ejemplo, por qué dentro de los límites de la parroquia había esa rivalidad entre la región de las haciendas y Mezcaltitán. Me ayudó a entender esa realidad étnica, porque hay muchas personas en la región de las haciendas con características afro. Porque cuando era el puerto de San Blas, el puerto importante de la Nueva España, por ahí un barco español encalló, y en ese barco venían personas así de raza española y traían esclavos de raza negra. Y entonces el barco ya no pudo llegar a su destino, la gente salió y se estableció ahí, y entonces eso me ayudó a mí a entender esas diferencias étnicas en una misma realidad. Entonces va uno comprendiendo el momento presente desde la dinámica histórica, y desde la dinámica histórica pues uno prevé qué es lo conveniente hacer en el futuro. Eso lo hicimos en el sínodo. Cuando estábamos elaborando el plan diocesano de pastoral, cuando hicimos esta mirada retrospectiva, yo estaba en la parroquia de San Cayetano. Me ayudó a mí la mirada retrospectiva o visión retrospectiva de la parroquia a entender algunos condicionamientos. ¿Por qué el ejido de San Cayetano es tan pequeño? Porque a diferencia de otras haciendas, los hacendados de San Cayetano no se iban, no los habían corrido, ahí estaban, y la gente que estaba en torno a la hacienda, porque eran peones, tenían miedo de invadir las tierras. Y mientras los de otros ejidos, después llegaron a ser ejidos, fueron invadiendo las tierras de la hacienda, y por eso el ejido de San Cayetano quedó pequeñito. Sale uno de San Cayetano rumbo a Camichín, y al puro salir del pueblo ya es ejido de Camichín, Camichín de Jauja. Sale uno, no, ni sale uno de San Cayetano, está uno todavía en San Cayetano, hay unas cuadras que son del ejido de Pantanal. Ahí me ayudó a entender eso. ¿Por qué eso? O también, por ejemplo, en la perspectiva diocesana, hay gente, ¿y por qué abarca terrenos la diócesis de 2 estados diferentes? Porque antes era un solo estado, era el estado de Jalisco,
El territorio de Tepic era territorio, no estado. Nació primero la diócesis de Tepic y después nació el estado de Nayarit. Es una comprensión del presente, me ayuda a mí la visión retrospectiva. Y eso me da a mí los elementos para ver los escenarios a futuro. Cuando ya se ha realizado este trabajo que hemos venido analizando en toda esta semana, trabajo en todos sus pasos, tenemos ya el modelo de situación de la diócesis. Modelo. Es decir, el conjunto de los elementos explicitan en forma orgánica la situación de la diócesis. Y como les decía, quienes tengan los libros del plan diocesano, aunque sea con que solo vean los índices, si es que no los tienen en físico y los tienen en virtual, basta con que vean los índices y van a ver ustedes, van a tener una mejor comprensión del contenido de estos dos libros que contienen el modelo de situación de la diócesis de Tepic. Libro 1, la realidad en su entorno, perdón, en su contorno y entorno. Y luego, el libro 2, primer acercamiento al problema fundamental o primera aproximación, y desde ahí una retrospectiva del presente para un pronóstico a futuro. Se abre para un espacio para preguntas o comentarios, porque luego vamos a definir la tarea, es decir, el paso que sigue de este taller, que sin duda alguna nos va a involucrar porque estamos en la tarea de actualizar el modelo de situación. Esto implicaría para nuestras parroquias también, movimientos, comisiones, hacer nuestro propio modelo de situación. Yo estaba pensando, después de todo esto, mientras hagamos este trabajo, vamos a estar haciendo una evaluación del plan en su conjunto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la situación de hace 10 años, por las acciones que hemos realizado, es decir, la pastoral en 10 años, las programaciones y todo, ha evolucionado para darnos una nueva situación. Y ahí yo creo que quienes vamos a ser más evaluados vamos a ser los sacerdotes. Cuando se hizo la proclamación del plan diocesano, a 10 días, menos de 10 días, a 8 días de la proclamación, yo llegué a la parroquia de San José del Valle. Entonces, pues ahí cuando hagan su nuevo modelo de situación, van a descubrir si la intervención del pastor fue buena, no fue buena, en qué fue buena, en qué no fue buena, cómo evolucionó la situación que tenía la parroquia en 2010 al 2021. De ahí me pasaron a Zacualpan. Igual, cuando hagan su modelo de situación, la intervención que tuve yo en la historia de esa comunidad, pues me van a evaluar en cuanto a mi hacer bien, hacer mal o no hacer. ¿Ya? Entonces, si quieren hacer preguntas, comentarios, tuvimos que hacerlo rápido porque entramos tarde. Se abre el micrófono. Hola, Padre Santos. Sí, adelante. Padre, yo creo, con lo que estoy entendiendo, Padre, creo que independientemente de la fase en donde estemos, de la etapa donde estemos, pues vamos a tener que empezar en cero. Sí, haciendo la mirada retrospectiva, sí, preparándonos para el pronóstico, sí. Pero estos últimos años,
con esta pausa que tuvimos ahorita, yo creo que pues evaluemos todo lo que evaluemos y den los resultados que den, necesariamente tenemos que partir de cero. Es decir, hacer otra vez un diagnóstico de la situación, empezando de cómo están ahorita las cosas para el pronóstico que hagamos es de hoy en adelante. Pero ya, ¿qué fases o qué etapas No, les terminamos puse eso? Pues, salsa. yo creo que ahí se quedaron. Es lo que pienso. Sí, no es partir de cero, es partir de una nueva situación. Y en esta nueva situación se van a ver los resultados de lo que nosotros hemos actuamos en la situación que teníamos hace 10 años. Ajá. Bueno, sí. El anfitrión ha detenido mi vídeo, no sé por qué, pero bueno. ¿Alguien más desea participar, preguntar algo? A mí me interesa mucho la comprensión del método. Tiene su espiritualidad, pero... Pancho, Adelante. soy Sandra Luz Ramos Villela. Bueno, yo en primer lugar sí quiero darle las gracias por esta semana que nos ha compartido toda esta información, pero también usted acaba de decir que va a ser necesario evaluar y yo eso mismo es lo que me venía dando vueltas en la cabeza, que es importantísimo evaluar, pero a nivel diocesano, y que todos nos pongamos de verdad en oración, en actitud de discernimiento y de que el Espíritu Santo nos ilumine para darnos cuenta si de verdad el plan de pastoral ha dado respuesta según las metas y los objetivos que se fijaron, independientemente de que volvamos a trabajar todo esto de nueva información, sobre todo yo me referiría a información estadística que nos decía el padre Arturo hace como 3 días, que tenemos en el plan la información del INEGI, por ejemplo, del 2000. O sea, ya cuántos años pasaron, 21. Y creo que es bien importante que consideremos todos los acontecimientos que han ocurrido. Definitivamente estamos en otra realidad desde que se inició el plan de pastoral. Tan solo ahorita lo último de la pandemia, pero también en el mismo año en que se proclamó el plan de pastoral fue cuando vino aquí a nuestro estado una situación terrible de violencia, de los narcos, hubo muchísimos muertos y dentro de esos muertos hubo mucha gente católica que a veces le tocó estar entre fuegos cruzados y a veces que los familiares, sin deberla ni temerla, sufrieron pues estas situaciones. Yo creo que es bien importante que de verdad nos centremos en no solamente renovar información, sino que lo hagamos desde la iluminación del Espíritu Santo, de que de verdad veamos la realidad de cada una de las parroquias. Gracias. Sí, gracias, Sandra. Sí, si se fijan ustedes el método está cargado de espiritualidad, sentido teológico espiritual con el cual realizar este paso. Actitud espiritual, es decir, desde una formación, integración a la iglesia y también desde una actitud personal espiritual, ¿verdad? Luego, no me refería yo a una evaluación propiamente dicha, sino que ya el solo hecho de confrontar el punto de partida que tuvimos en el 2010 con una situación nueva que vamos a descubrir,
es en sí mismo ya una evaluación, porque nosotros vamos a dar cuenta cuando vayamos en todos los componentes que vamos a actualizar, vamos a ver si de veras hemos nosotros realizado acciones para ir como deteniendo el problema fundamental, ¿verdad? Entonces, no es que se vaya a hacer una evaluación, sino que el hecho de volver a realizar un nuevo punto de partida se convierte en sí mismo en evaluación, ¿verdad? Cuando tengamos la situación, el modelo de situación actualizado a hoy, con todos los elementos nuevos, cuando tengamos actualizado el modelo de situación de hoy y lo confrontemos con el modelo de situación de hace, que se plasmó en el 2010, vamos a tener nosotros los elementos para evaluarnos en el conjunto y en lo personal, ¿ya? Entonces, así lo entiendo yo. No sé si alguien más quiera participar, comentarios o preguntas. Ay, bueno. Sí, estoy comprendiendo, perdón por tomar la palabra, no sé, el hospedador me quitó la imagen, no sé si también el sonido. ¿Sí me están oyendo? Sí, se oye, sí. Ah, ok. Estoy de acuerdo, a eso me refería, Padre Santo, de que de alguna manera con esa evaluación, la evaluación nos va a decir, cuando digo yo empezar en cero, es decir, pues es otra situación y vamos a, si antes dijimos que la dignidad de la persona por ahí era una situación fundamental, hoy no sé a dónde vayamos a derivar como algo fundamental, ¿verdad? La pérdida de sentido, un relativismo moderno crudísimo, sí, impresionante relativismo, eh, que nos ha dejado un sinsentido de vida, un sin propósito de vida, una pérdida de identidad en todos sentidos. No nomás la pérdida de identidad del hombre, la mujer, la familia, sino incluso de la iglesia misma, etcétera. A eso me refería. El problema fundamental nos va a enfrentar a una situación muy cruda y muy difícil de hoy. Sí, y es necesario hacerlo y hacerlo así de forma exhaustiva. Yo creo que cuando lo hicimos en la primera vez, lo hicimos tan rápido que probablemente no lo entendimos del todo. Cuando en la misa exequial de Monseñor Ricardo Batti, me acuerdo cuando Monseñor Iglesias en su poesía decía, ahora entiendo por qué nos llevabas tan rápido, ¿verdad? Es decir, como diciendo, tenías poco tiempo y tenías que hacerlo, ¿verdad? Así íbamos a la carrera sin asimilar bien cada paso, ¿verdad? Entonces, yo creo que bueno que se hizo y lo que se hizo nos dio a nosotros un punto de partida firme, ¿verdad? Y además, como acabamos de concluir el sínodo diocesano, teníamos nuestra historia un poco fresquecita. Ayer vimos también el video de los 125 años, esa mirada retrospectiva de la historia, ¿verdad? Si alguien más quisiera comentar, preguntar algo. Bueno, nada más pedir un favor. El gran favor de que pueda yo tener las diapositivas que nos pasaste, porque es la primera vez que yo estoy conociendo esto del modelo de situación y la verdad no me queda tan claro. Lo que me queda muy claro es que estamos llamados a realizar este trabajo contemplativamente, porque el día que yo estuve, el primer día que estuve, que fue el miércoles, eso me impactó y me encantó. La invitación de mirar con los ojos de Dios nuestra realidad, ¿verdad? Y me parece que tiene una gran riqueza todos los pasos que
que tú nos has dado. Pero mira, a mí se me esfuman. A los 78 años de edad, no es tan fácil que quede grabado en la mente, menos en el corazón. Lo que sí me quedó muy grabado y le he estado pidiendo a Dios que todos nosotros, los que estamos imbuidos en esta misión, tengamos la gracia de ser contemplativos, mirar con los mismos ojos de Dios a dónde nos llama para seguir aportando a la construcción del reino. Qué linda. Sí, hermana, sí, la metodología es complicada, pero una vez habiéndola realizado y un poco comprendido, resulta muy iluminador, porque como usted lo ha mencionado, como lo hemos venido mencionando, tiene un gran sustento espiritual esta metodología, ¿verdad? Y sí, yo me he comprometido a que les voy a hacer llegar. De hecho, así como están, yo las puedo enviar ya a Betty, pero quiero darles una pulidita para hacerlas más comprensibles, de modo que no estando yo explicando lo que está ahí, se pueda más fácilmente entender. Y yo, el lunes tengo reunión de decanato y me toca exponer. Vamos a estudiar por decanato lo de la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia, que también junto con esta convocatoria se envió ese documento. Algunos ya lo teníamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se ocupa de esto, conversión pastoral, no solamente de los agentes, sino llegar a la conversión pastoral a los destinatarios, ¿verdad? Entonces, el lunes ahí me toca exponer un tema de ahí en el decanato. Pero el martes le dije a Betty, yo me puedo dedicar a pulir, darle así una buena lógica a las diapositivas, con menos palabras si es posible, pero bien comprensibles, y ya miércoles o jueves yo las envío a la Secretaría del EDAP. Ya estarían disponibles ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Agradezco, Padre Francisco, también pues todo tu aporte, tu iluminación, es muy enriquecedor. También en lo personal a mí me queda claro que es necesario hacer pues este trabajo de actualizar el modelo de situación y encontremos lo que encontremos, pues asumirlo. Y como ya decía también la hermana María Verónica, pues desde una mirada contemplativa para continuar construyendo el reino de Dios, ¿verdad? Y no como se dice, querer meter la cabeza como lo hace la avestruz, ¿verdad? Cuando va siendo perseguido para ser cazado, pensando que si entierra la cabeza y ya no mira, no le va a pasar nada. O como aquel enfermo que en realidad su situación es grave, pero por desidia deja pasar el tiempo y cuando se le hace el diagnóstico, pues quizás sea demasiado tarde, ¿verdad? Entonces siempre, pues hacer las cosas oportunamente, ¿verdad? Pero siempre pues con la esperanza en Dios, y eso que decimos pues la mirada contemplativa, ¿verdad? Que a todos nos hace falta. Pero también mi pregunta es, bueno, pues aquí los que hemos estado participando, en realidad somos pocos, ¿verdad? ¿Dónde están los demás? ¿Cómo llegar a los demás hermanos y hermanas, tanto laicos como sacerdotes y consagrados, ¿verdad? Pues tenemos que trabajar más en esto, ¿no? Gracias. Toma lista, niño. Gracias, Padre Sergio. EPAP quiere decir Equipo Parroquial de Animación Pastoral. Decía el señor obispo Ricardo, es el motor de la animación pastoral en la parroquia. Si el motor no funciona, difícilmente va a caminar la pastoral. Bueno. Y el EDAP es Equipo Diocesano de Animación Pastoral. Le digo porque el otro día les preguntaba, ¿qué quiere decir PDP? Es que luego partimos del supuesto de que estamos en la misma sintonía, ¿ya? Y eso quiere decir EPAP, Equipo Parroquial de Animación Pastoral.
y se envió en los materiales el manual, a entender, saber cuál es el ser y quehacer del EPAP en la pastoral. Miren, yo les quisiera recomendar un librito, no crean que lo escribí yo, un librito que da mucha iluminación para esto, miren. No sé si se ve bien. Se ve al revés, ¿verdad? No, sí, Está bien. Pagola. Volver a Jesús, Se ve. Sí. de José Antonio Pagola, y tiene como subtítulo Hacia la renovación de las parroquias y comunidades. Para esto, para una actitud espiritual, está buenísimo. Si pueden ustedes conseguirlo y leerlo y meditarlo, hasta estudiarlo en grupo, les va a dar mucha iluminación para entender este trabajo que estamos realizando, no solamente de la situación, sino también de la visión a futuro. ¿Cómo fue el padre Arana? Sí. ¿Me ¿Ya escuchan? llegaste, Arturo? ¿Cómo fue el padre Sí. Arana? Ah, Sí, ya. muy bien, te paso el micrófono, estamos comentando aquí, chacoteando y contando chistes. ¿Lo venden Qué en la bueno, sí, librería? ya vi el comercial Diócesis. también. El comercial del padre Arana. El Está volver a bien, Jesús. está bien, a mí me ha ayudado mucho. Ok, está bien. Sí. Y también de mismo Pagola está una colección de 4 libros. El primero se llama Recuperar el proyecto de Jesús. También muy interesante para la renovación de las parroquias, ¿verdad? Así es. Bueno, y todo el magisterio del Papa Francisco, junto con ese material que creo que mencionó ahorita Martina, la conversión pastoral de la parroquia. Junto con eso les mandamos el manual del EPAP. Es bueno conocer el manual, pero sobre todo es bueno estudiar este documento, ¿verdad? Que editó la Sagrada Congregación. ¿Cuál fue, Pancho? Porque no es precisamente del Papa Francisco. Nada más dice Oficina de la Santa Sede. Bueno, ese documento Oficina también de nos Prensa puede de la servir Santa mucho. Sede. Ajá. Sí, ese documento también se los mandamos cuando se envió la circular de que íbamos a tener esta semana de formación y donde se pide la renovación de los EPAPs. También es muy bueno que se les convocó a los movimientos diocesanos y también a las comisiones diocesanas y a la vida consagrada, porque pues todos tenemos que conocer el plan, ¿verdad? Ahorita son generalidades y la fundamentación, pero luego ya podemos ver en específico lo que corresponde a los movimientos, lo que corresponde a la vida consagrada, lo que corresponde a la pastoral del clero. A mí no me resta más que agradecer a todos su presencia durante esta semana. El señor obispo anda ya por Vallarta, le tocó ir a confirmar, pero me pidió que si no se alcanzaba a conectar, les agradeciera a todos. Y pues prácticamente nos vemos el próximo mes, la última semana de julio, con L. Ya están las grabaciones de cada una de estas clases, de este curso, para consultarlas en Zoom. Betty les puede enviar a quienes le soliciten el link para que puedan ingresar. Yulisa de la Pastoral de la Comunicación va a procurar darle edición a estas 5 clases, ¿verdad? Para tenerlas también en memorias y podamos usarlas con la demás gente de la parroquia y de los movimientos y también de las congregaciones religiosas. Entonces, pues muchas gracias, Padre Francisco. Muchas gracias Arturo, a todos ustedes. ¿va a quedar alguna tarea o Exacto. nada más? Pues sí, yo había pensado que hiciéramos una tarea. Ahorita por lo pronto lo que podemos hacer es leer todo lo de la conversión parroquial. Y yo creo que diseñamos algún instrumento, lo hacemos llegar a las parroquias y a las congregaciones y a todos, un documento que nos ayude como a aterrizar todo esto en la realidad de cada quien, un documento que nos ayude
una ficha de trabajo que nos ayude a ir implementando todo lo aprendido, y también una ficha que nos ayude como a ingresar al siguiente tema, al siguiente modelo, que sería el modelo ideal, ¿verdad? Entonces, la tarea por lo pronto leer el documento La Conversión Pastoral de la Parroquia y La cumbre, ok. Ok. ¿vean? Bueno, pues saludos a todos. ¿Y la bendición? Sí, claro. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Un abrazo para todos.